Muchas veces se enojó con Pedro porque no tenía fe. Y les dijo, si tuviesen la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a este árbol, arráncate de aquí y plántate en medio del mar, y les haría caso. O le dirían a esta montaña, quítate de aquí y ponte aquí. La fe. Y Jesús supo tener fe y nos ha enseñado lo que es la fe. Y es por eso que aquí pasa algo bien importante y bien maravilloso. No es tanto la imagen. La imagen en sí no tiene poder. La imagen en sí, un ser humano la talló. Cuando empezaba el cristianismo, siglo I, siglo II, siglo III, empezó una pelea grande entre los mismos cristianos. Estaban los famosos iconoclastas. Y la iglesia se dividió en dos posiciones. Una, que querían símbolos o imágenes de Jesús a modo pedagógico, didáctico, y la otra posición decía en espíritu y en verdad, y nada de imágenes y ningún símbolo. Y fue una pelea así difícil, porque cuando unos cristianos ponían su iglesita y le ponían imágenes, ya sea en bulto o pintadas, llegaban los otros, les pegaban fuego y destruían todo. Eso era una pelea del inicio. Pero fíjense que sucede algo aquí interesante. El ser humano, para poder expresarse y entender, necesita símbolos. Todos necesitamos símbolos. Y todo en este mundo, pues, se mueve en el lenguaje a base de símbolos para comprendernos. La escritura es una parte de los símbolos. Y es por eso que ha podido irse transmitiendo de generación en generación conocimiento a través de simbologías. Y hoy día que se han ido descifrando muchos idiomas antiguos, así como el idioma de los mayas, se ha podido en todos esos símbolos reconocer y saber qué decían y qué pasaba y cómo vivía. Los símbolos. El ser humano no vive sin símbolos. Y es por eso que hay una clase cuando uno está estudiando teología que se llama simbología bíblica y también otra que se llama simbología de la fe. En un montón de clases de simbologías que uno lleva, hay toda clase de simbologías. Lo interesante es que el ser humano ha necesitado símbolos. Y cuando uno visita en Roma las catacumbas y desciende, porque los cristianos eran perseguidos, y estuviesen en la casa que estuviesen, siempre había un vecino chismoso que decía, ahí están, y llegaban los soldados y les caían y los atrapaban. Entonces ellos fueron también sabios y dijeron, los soldados y los romanos le tienen miedo a los difuntos, y hasta el día de hoy nosotros también, si nos dicen vaya de noche al cementerio, no vamos, ¿verdad? Pues las catacumbas eran los cementerios romanos, que fíjense que es algo bien interesante, porque por un acuerdo entre Roma, la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano e Italia, porque sucedió algo interesante, que aquí pues sucedió también, pero aquí es otro sistema y no queremos hacer problema con esto. Europa hubo un tiempo en que expropió a la iglesia de todo, de sus templos, de sus propiedades, sus edificios, todo, se lo quitó. Los gobiernos fascistas, comunistas, liberales, le quitan todo a la iglesia. Entonces, el mismo Papa hubo un tiempo en que tuvo que exiliarse en Aviñón, en la parte alta de Francia, porque Napoleón tomó Roma y se apoderó de lo que hoy es el Vaticano, y desde ahí gobernaba. Aquí en Guatemala y en otros países, por ejemplo aquí Justo Rufino,
expropió toda la iglesia y le quitó todo. Bendito Dios, y gracias a él, la iglesia hoy pues no tiene propiedades en sí, porque la corona española le había cedido muchas propiedades. Y hoy fuese vergonzoso tener propiedades de la iglesia, porque fuésemos terratenientes. Y es interesante cuando uno estudia la historia, porque hoy día hay familias que se la llevan de que tienen fincas y propiedades aquí, propiedades allá. Y una vez que estaban peleándose con el difunto cardenal, le dice el cardenal: no me hurguen, no me frieguen, porque si ustedes siguen molestando, yo les voy a decir de dónde vino su riqueza, mala vida y dicen que bien habida. Y entonces ya no lo molestaron más. Interesante. Les asustó con el petate del muerto, ¿verdad? Porque tenían cola que machucar, sí. Pero interesante, porque mucha riqueza ha venido de expropiaciones, entre amigos, dándose fincas. Algo interesante, quitándole a los indígenas sus tierras. Eso es histórico, ¿verdad? Bueno, pues me estoy metiendo en otro tema. El tema es que en Italia y en otros países, cuando se pudo hacer las paces entre la iglesia y el Estado, entonces habían propiedades que no se le podían devolver a la iglesia porque habían pasado otras familias, las leyes les habían dado, los gobiernos habían dispuesto de esas propiedades. Entonces cuando la iglesia les reclamaba, le decían: bueno, entonces, ¿qué me dan a cambio?, decía la iglesia. Porque, muy interesante, yo estuve viviendo como 3 meses en una iglesia hermosísima, mínimo 800 años tiene la iglesia, y no es propiedad de la iglesia, es propiedad del Estado. Y para poder utilizar la iglesia, la misma iglesia paga alquiler al Estado. Y entonces el Estado, intentando compensar a la iglesia, le dice: bueno, en algunas cosas, bueno, nosotros vamos a dar cierta parte de impuesto para la iglesia. Es por eso que, por ejemplo, la iglesia italiana es muy rica, aparte del diezmo de la gente, pero también por lo que el Estado da un pequeño porcentaje, y de ahí es que vienen muchas ayudas para nuestros países, que las dan en silencio, porque no son como los políticos que gastan más en anuncios y en publicidad que lo que cuesta la obra, ¿verdad? Y la iglesia muchas veces en silencio manda y manda y manda ayuda, y solo uno sabe, nada más. Es así como el Estado le cede a la iglesia romana las catacumbas, y le dice: mire, le damos toda la parte subterránea de la iglesia y es parte del pago de lo que le quitamos. Y por eso hoy, yo no lo sabía, ¿verdad? Hoy por hoy, la iglesia es la que tiene los derechos sobre todas las catacumbas bajo Roma. Y dicen que son cientos de kilómetros. Y solo han sido exploradas 3 catacumbas famosas, y uno solo puede avanzar a algunos cuantos metros dentro, un poco más de 200 metros, porque es muy profundo, tiene pasadizos por todos lados, es increíble, y es húmedo y es caluroso, y ahí sepultaban a los cristianos. Entonces, hoy por hoy está pues iluminado con luz eléctrica, pero en la antigüedad la gente entraba con candelas, con candiles, y ahí en las paredes metían a sus difuntos. Son unos pequeños pasillos que, como no los sepultaban en caja, y uno difunto tenían que hacerle un colocho, va, y meterlo así de ladito. Entonces ya no sentía uno la doblada que le pegaban, ¿verdad? Y lo metían ahí, de ahí tapaban. Y entonces de verdad, son miles de personas muertas. Entonces cuando uno entra a las catacumbas, va uno en esos pequeños pasillos con poca iluminación, y de repente se abre el pasillo y hay un cuadro grande, y estamos no sé a cuántos metros abajo, ¿verdad? Y uno siente a veces que ya no alcanza respiración y siente el calor fuerte. Y en esos espacios se reunían los cristianos. Y entonces lo hermoso está que en las paredes, esas son del siglo I, en las paredes aparecen las pinturas de los primeros cristianos. Aparece la del buen pastor, que está Jesús con una oveja sobre sus hombros. Aparece la última cena en sí, Jesús sentado a la mesa y los apóstoles. Aparece el pan
y el pez, porque en sus inicios los cristianos se identificaban con el pez. No era la cruz, era el pez. La cruz todavía era considerada instrumento maldito, porque fíjense que los romanos pasaron atormentando todavía muchos siglos después a la población con la cruz. Y entonces, cuando ellos tenían una guerra o se sublevaba una población, en las poblaciones sublevadas, los romanos dejaban en las entradas aquellos caminos llenos de cruces, de gente crucificada viva, y ahí pudriéndose porque nadie los bajaba hasta que se morían de hambre, de cansancio, ahogados, y las aves de rapiña se los comían. Hay historiadores que cuentan que eran a veces kilómetros de cruces, cuando la gente perdía la batalla con ellos, porque eran un ejército imparable, casi invencible, porque pocas veces los vencieron, pero también muy sanguinarios. Entonces la cruz era considerada maldita, y por eso hasta después del siglo III aparece como símbolo ya de los cristianos, pero antes solo los cristianos se identificaban con el pez, nada más, porque Jesús aparece cuando ha resucitado y los apóstoles no lo conocen y está en la orilla y les dice: muchachos, ¿han pescado algo? Dicen: no, echen a la derecha. Pero si ya pasamos toda la noche, pero denle. Y al final, cuando dice que están sacando las redes, que ya se rompen, Pedro dice: es el Señor, y se lanza al agua, y ahí vienen aquellos, y cuando llegan a la orilla tiene Jesús unos pescados asados, y entonces ese era el símbolo de los cristianos. Más adelante, después de las pinturas, aparecen las imágenes, y acordémonos que antes no habían fotografías. Entonces en la antigüedad la gente hacía pinturas o esculturas para poder representar a personajes. Es por eso que los grandes emperadores y la gente famosa, los filósofos, hacían unas imágenes impresionantes en mármol, que uno cuando lo ve dice: qué impresionante, cómo habrán hecho esto sin máquinas, a pura mano, con cincel, pero parecen que están vivos. Y entonces era el modo de representar a los personajes. Por eso es que también los cristianos comienzan a hacer imágenes en bulto representando, como que fuese una escultura o una fotografía, a aquellos personajes, en el caso de Jesús, los apóstoles, los santos que iban apareciendo poco a poco, especialmente todas las matazones que hicieron en esos siglos de cristianos, y entonces iban apareciendo los distintos santos y los iban representando con pinturas o con esculturas. ¿A qué viene esto? A que el tema de tener imágenes dentro del mundo cristiano data del siglo I, y es un tema cultural, antropológico, es un tema que el ser humano necesita la simbología. Y si nos vamos más atrás del cristianismo, nos vamos a miles de años antes, en que ya distintos pueblos y distintas religiones representaban a sus dioses a través de símbolos. El mismo pueblo judío, en que la iglesia pues se sustenta también en eso, el mismo pueblo judío tenía prohibido tener una imagen de Dios. Hay un mandamiento que dice: no te harás imagen de Dios respecto a lo que está arriba, lo que está abajo, nada, nada, nada. Pero lo interesante, el templo de Jerusalén, que no podía tener imágenes, y por eso era la mafia que hacían en el cambio de la moneda con toda la gente que venía a pagar su diezmo, porque en aquel tiempo las monedas tenían la imagen del César. Entonces el pueblo tenía que llegar con su moneda romana ante el templo, y el templo le daba moneda sin imagen, solo tenía un hoyo en medio, y esa era la moneda sin imagen. Y entonces en el tipo de cambio engañaban y estafaban a la pobre gente, y es por eso que la gente debía pagar más, porque era prohibido tener imagen de algo en el templo. Pero lo más interesante está que el templo, según la Biblia, como lo describe el Antiguo Testamento, y según lo que se ha estudiado, tenía las imágenes de serafines, de ángeles y de querubines, que no es algo moderno, es algo antiquísimo.
que va muchos siglos atrás del cristianismo, antes de nacer Jesús. Es por eso que el Cristo de Esquipulas, sabemos, cuando vienen los evangelizadores de España, quieren hacer de que los indígenas acepten a Jesús y les traen un Cristo crucificado. Pero cuando lo ven es un hombre blanco y es igual a los conquistadores que los matan, que los castigan, que los explotan, que les pegan a sus niños, que les quitan sus tierras. Esta gente que en verdad les da una vida atroz. Y entonces no lo aceptan. Y hasta que ellos piensan, los evangelizadores, en hacer un Cristo semejante a ellos, de piel oscura, quemada por el sol, entonces piden hacer al Cristo de Esquipulas así. Y con estos 400 años que lleva de tanta candela, pues imagínense ustedes la humada que se pegó, ¿verdad? Dicen que todos los que tenemos canas y nos vamos ahí en nuestro mes, salimos con pelo negro del templo de Esquipulas, ¿verdad? De tanto humo. Es interesante el tema. Volviendo a la fe. No es la imagen humana hecha de palo, que sabemos hasta cuánto costó, cuánto tiempo se llevó en hacerla. Y si se le hace una radiografía al Cristo de Esquipulas, se puede ver dónde está añadido, qué piezas fueron ensambladas, todo. No es la imagen la que hace el milagro. Es Dios. Es Dios que ha pedido fe. Y yo les he contado que cuando a veces estoy pasando algún momento difícil en mi vida, cuando a veces también siento que flaqueo en mi fe, cuando yo que he estudiado tanta teología y me he sofisticado tanto, voy a Esquipulas, con 3 días tengo suficiente. Y les he contado que lo que me golpea y me hace ver la fe grande de la gente y volver a la sencillez de la fe, no son los teólogos, no son los libros de teología, ni de espiritualidad. Es ver muchas veces a una persona sencilla y que me saca las lágrimas, entrando de rodillas. Eso me hace pedazos y me demuestra la fe que tiene esa persona, que es mucho más grande que la mía. Porque muchas veces nosotros sofisticados le pedimos a Dios y a veces no somos capaces ni siquiera de rezarle un poco más. Y a veces le rezamos y le reclamamos. Y a veces sentimos que tenemos derechos. Y a veces muchas cosas no se nos dan porque pedimos tanta explicación. Y hay gente que en su sencillez Dios le cumple lo que le pide. Le piden a esa imagen, le están pidiendo a su Padre Dios. Y Dios sabe que llegan con fe, que tal vez en su ignorancia piensan que es la imagen que le va a hacer el milagro, pero Dios ve su sufrimiento, son sus hijos. Y Dios que está con ellos les hace el milagro por la fe. Eso es lo más importante. Por ello es que hoy recordamos al Cristo de Esquipulas. ¿Y cuántos de nosotros no le hemos conocido, no hemos estado ahí? Quien va a Esquipulas con fe, va con fe a ver al Cristo de Esquipulas. Y quien no, pues ahí están las cantinas, los bares, los centros turísticos. De verdad hay de todo, ahí hay de todo, ¿verdad? Pero el que va con fe, va a las cosas de Dios con fe. ¿Sí? Es algo muy interesante. Y entonces, hoy le pedimos a ese Cristo que está crucificado y que simboliza a cada ser humano que sufre, no por voluntad de Dios, sino por la maldad de otros seres humanos, le pedimos que nos ayude. 1, a tener fe en los momentos difíciles. 2, a que cuando vengan esos momentos difíciles, nosotros con amor, con paciencia, con esperanza, sobrellevemos esas dificultades. 3, que podamos solidarizarnos y tender la mano a aquel que esté pasando momentos difíciles cuando estemos bien. Y otra cosa, aunque pensemos que el mundo se nos cae encima y que no hay problemas más grandes
hacia nosotros. Siempre, siempre va a haber otro ser humano, perdonen la palabra, más jodido que nosotros. Siempre. Gente pasando más penas que nosotros. Es por eso que cada vez que veamos al Cristo, sepamos que Él llevó sobre sí los pecados del mundo, mis pecados, y que por eso pesa tanto la cruz de Él, porque Él ya los ha llevado. Y cuando estamos pasando penas, Él está con nosotros, en las alegrías y también en el sufrimiento. Mis hermanos, es por eso este color rojo que simboliza la muerte en la cruz, bañado en sangre, porque nos amó tanto, dio la vida por nosotros. Ojalá seamos agradecidos con Él por ese gran sacrificio. Y esto es lo que simboliza el Cristo de Esquipulas, el Dios que dio la vida en la cruz porque me ama y que sigue sufriendo en cada ser humano que está sufriendo en este mundo. Que así sea. Amén. Bueno.